En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Hoy es jueves, señores, ya el segundo día de este mes de marzo, y yo quiero hacer un comentario ligerísimo sobre un video que vi que estaba rodando por las redes, que la verdad a mí me llenó de tanta indignación, primero por la ignorancia, por el fundamentalismo, pero también por la indiferencia, que uno no sabe, señor, a dónde nosotros vamos a llegar. Una bestia que se dice padre, que fue y sacó a golpes de la escuela a su niña. La niña debe tener, presumo yo, porque no dice la edad, debe ser una niña de 7, 8, no puede pasar más de 9 años. Ahí estaban haciendo, parece que una presentación en días de carnaval, en días de independencia, incluso la mayoría de las muchachitas están vestidas con sus ropitas emblemáticas, los colores de la bandera. Este señor entendía que eso era cosa del demonio y sacó a la niña en medio del asombro de todos sus compañeritos a puro golpe. Yo lo que no entiendo, primero, lo traumático, primero es la brutalidad de este señor. Segundo, el fanatismo de esta bestia. Tercero, el trauma que le causa a esa niña frente a sus amiguitos y la autoestima de esa muchachita, ¿dónde va a parar? Cuarto, la actitud de los maestros y maestras en la escuela, de las autoridades de la escuela, que frente al abuso de este señor, aunque fuera su padre, debieron impedirlo. Y quinto, la revictimización, entonces, poniendo ese video a circular a través de las redes sociales. Por eso no se lo voy a presentar, por eso solo le hago el comentario, y por eso quiero a través de esta transmisión invitar, llamar, exigir a las autoridades que con salvajismos como ese, con salvajes como este señor y la forma de cómo actuó, también actúen en consecuencia, y que, por supuesto, tenga una sanción frente a ese abuso infantil de este señor. Y por favor, esta escuela que fue en Nagua debería de repensarse, y las autoridades, porque la ley contempla que cuando hay abuso de un niño, de un menor, usted, si no actúa, se convierte en cómplice, y no debieron permitir ese acto de salvajismo a esa niña, y con los consabidos traumas que eso puede tener. Dicho esto, también hoy, después del discurso del presidente Luis Abinader, es mucho lo que se ha hablado, y sobre todo con esta oposición hipócrita, con la referencia que hizo al caso de Punta Catalina, y lo puedo decir con mucha propiedad porque sí fui una crítica desde el principio al proceso de licitación, a toda la sombra que envolvió todo ese proceso de Punta Catalina. Nunca, jamás discutieron los expertos, que no yo en mi caso, la necesidad de que aquí se construyeran plantas de generación, porque aquí siempre hemos tenido déficit de generación. Se criticó el hecho de que se hiciera carbón cuando la mayoría de los países, como China, como Italia, países más desarrollados, estaban simplemente anulando la construcción de plantas de carbón por el tema de la contaminación. Pero jamás se habló de que no fuera necesario la construcción de plantas de generación. Y, por supuesto, después del discurso del presidente, entonces se han utilizado esto para decir, claro, el presidente ponderando la generación de Punta Catalina y cómo ha ayudado a todo el proceso, ¿no?, de mermar, por supuesto, la situación de déficit, que no es suficiente porque se está hablando de construcción de otras plantas de generación. Entonces lo que han puesto es el planteamiento que se ha hecho, y con eso han empezado a manipular gente que no tienen ni idea y que además tienen una memoria muy corta de qué fue lo que pasó con Punta Catalina. Y Bernardo Castellano en algún momento hacía un ejercicio extraordinario en esa dirección, con muchos datos que habíamos incluso conseguidos a través de la oficina de, ¿cómo se llama la oficina? De acceso a la información pública en el caso de Punta Catalina. Señores, ciertamente aquí hay cuentas pendientes con Punta Catalina, pero no es porque aquí no se necesitara una planta de generación como las plantas de Punta Catalina, no. Aquí hay cuestionamiento, para que lo tengan claro, porque
cancelaron la licitación en la etapa final en que Celso Marrancini, ese que ahora está al frente de Punta Catalina, había iniciado y que hubiera permitido la instalación de 2 Puntas Catalina con una propuesta que tenía en principio y que se obvió. Aquí se criticó a Punta Catalina porque dijeron que Punta Catalina iba a costar 1.500 millones de dólares y terminó costando, mal contado, 3.300 millones de dólares. Eso es al ojo, con todas las faltas que hubo, porque oficialmente todavía no se ha dicho cuánto costó Punta Catalina. Las críticas a Punta Catalina, y siguen las mismas críticas y tendrán que aclararse, es porque fue la obra más publicitada, porque fue la obra más mercadeada en la historia de la República Dominicana, de empresas eléctricas estatales de la CDE, donde tuvo que pagar más de 650 millones de pesos en publicidad, pero también porque se manejaron con una ausencia de transparencia y con una opacidad tal en el proceso de licitación que espanta. Pero encima de todo eso hubo una soberbia y una arrogancia y una intolerancia en el manejo de Punta Catalina, creyéndose que eran los dueños absolutos de la verdad cuando se hacían las críticas, porque fue una obra controversial, porque fue una obra con muchas denuncias de corrupción asociadas que todavía no se han esclarecido, porque el ingeniero Ramón Flores, que muchos ya no recordarán ese nombre, y el licenciado Isidoro Santana, que en el proceso de licitación uno estaba para las observaciones técnicas y el otro financiera, fueron los únicos miembros de esa licitación de Punta Catalina que había seleccionado ese consorcio que sería responsable de la construcción de la termoeléctrica, que no eran empleados de la CDE. Y esa evaluación completa técnica bajo las firmas de los participantes quedó en la referida licitación, quedó sin las firmas de ellos, porque cuestionaban durante todo el proceso, porque la firma Stanley Consulting, en calidad de empresa asesora de la Corporación Dominicana, de la CDE en ese caso, y como figuraba incluso en el contrato, que después fue sometido por un consorcio dominicano, señores, dejaba bastante claro toda la opacidad, todas las pifias, todas las mañas que se implementaron ahí, porque ese mismo ingeniero Ramón Flores e Isidoro Santana, que después devino en funcionario de ese mismo gobierno de Danilo, fueron los únicos miembros del comité de licitación seleccionado por el consorcio que tenían y que mantuvieron posiciones de mucho cuestionamiento a la planta de Punta Catalina. Hay que recordarle a la gente, porque parece que se les ha olvidado, porque eran los cuestionamientos. Es que los que querían imponer Punta Catalina para que fuera Odebrecht por los negocios que se tenían y que después hubo un destape enorme, señores, es que se inventaron incluso un licitante virtual, que no estaba contemplado en las bases de licitación, después que a puro trancazo descalificaron a todos los que estaban participando, porque criticaron, porque descalificaron, porque trataron de acusar, de desprestigiar a todas las personas que cuestionaban en ese momento a Punta Catalina, porque dijeron, porque afirmaron y trataron de vender la idea de que Punta Catalina sería un contrapeso de los buitres a las extorsiones extranjeras, a los abusos de los generadores privados al Estado, para luego entonces intentar venderla a precio de vaca muerta, porque esa fue la justificación para la construcción de Punta Catalina, porque dijeron que Punta Catalina iba a vender la electricidad producida a las distribuidoras a 7.5 centavos de dólares y vender a 8.52 centavos de dólares, y después ocurrió todo lo contrario, porque dijeron además que Punta Catalina sería la planta que iba a vender más barata electricidad, y no fue así, porque fue una estafa, porque fue un engaño durante todo ese proceso, porque duraron un año después de la licitación cuando se iba a construir allá en Asua, y después se inventaron el tema de las Catalinas y se inventaron un contrato en Fiteusi cuando pudieron declarar de utilidad pública los terrenos del Estado también para beneficiar a otros, y después se la compraron al precio que los dueños de ese terreno dijeron y quisieron, cuando todo ese dinero no lo pudieron ahorrar. Pero además, porque el retraso, señores, en la terminación de Punta Catalina implicó mucho dinero para el país y para el Estado dominicano, porque ese retraso que ya a muchos se les ha olvidado y ahora quieren pensar
que las críticas eran por la construcción de unas plantas de generación, que no fue así, sino que dijeron que Punta Catalina iba a eliminar todos los apagones. Dio mucho traspié, porque dijeron que Punta Catalina iba a generar las pérdidas y los déficits en las empresas distribuidoras, y tampoco fue así. O porque ocultaron el monto real de las reclamaciones del consorcio, que incluso llegaron a cerca de los $1.000 millones, y solo se informaron o se dieron cuenta de 700 millones, porque tuvimos que ir a un arbitraje por retraso, porque el consorcio que debió someterse, al que quisieron beneficiar la administración pasada con la construcción de Punta Catalina, terminó sometiendo al Estado Dominicano definitivamente por ese retraso, porque Punta Catalina debió entregarse en el 2017, aunque comenzó en el 2014, y apenas, señores, todavía estamos nosotros dando los traspiés con Punta Catalina, porque se dijo que se iba a hacer una auditoría técnica y financiera y todavía no la conocemos, y porque aun cuando no se ha hecho esa auditoría que conozcamos nosotros, cogen y agarran, y precisamente al responsable técnico del consorcio que hizo Punta Catalina, que es la empresa Tecnimont, le dan el mantenimiento para que sean ellos los que técnicamente den respuesta por Punta Catalina. Por todo eso, señores, es por lo que se ha criticado Punta Catalina, porque un reportaje arrojó que por Punta Catalina fueron beneficiados algunos con $39 millones en el afán por entregársela a Odebrecht por los negocios sucios, escondidos, que tenían pasadas administraciones aquí, y Punta Catalina, que era la gran obra del gobierno de Danilo Medina, no podía quedarse sin ser parte del botín. Por todo eso es que se criticó y aún se critica Punta Catalina, para que no distorsionen y no manipulen respecto a lo que dijo el presidente Luis Abinader con Punta Catalina. Y faltan muchos más elementos que vamos a seguir recordando en estas transmisiones y que ahora no podemos extender más. Pero que quede claro y que le quede claro a la gente por qué es que se criticó y se critica aún Punta Catalina. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacias GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales, y a ustedes como siempre el acompañamiento que nos hacen a través de estas transmisiones. Denle like si les gusta, compartan y por supuesto suscríbanse también quienes no lo hayan hecho, igual a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.